Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Es muy lindo que podamos reunirnos y yo estoy agradecida al Señor por los temas que podemos ver a tiempo, porque son justo las cosas que necesitamos saber, porque en realidad estos acontecimientos del fin van a ir muy rápido y ya los estamos viendo de esa forma cumplirse al pie de la letra. Entonces esto es algo muy necesario de saber. Va a llegar un momento en donde no vamos a poder compartir estas cosas, aunque queramos. Así que yo estoy agradecida a Dios que nos da la oportunidad de compartirlo en detalle, para que nadie pueda decir que no sabía, para que nadie sea engañado sin necesidad de ser. Vamos entonces a pedir al Señor que nos pueda conducir, y para ello vamos a pedir que alguien tenga allí, por favor, la primera oración para poder dar inicio al tema de esta tarde. Oremos. Oremos. Amoroso y bendito Padre Celestial, que mora en los cielos, Señor, primero, infinitas gracias por este santo sábado que nos regala. Gracias, Señor, porque podemos estar en su presencia, porque podemos aprender las lecciones que usted tiene para nosotros. Gracias por poner personas en nuestro camino para enseñarnos sabiduría. Padre Santo y bondadoso, que todas las lecciones que tenemos como enseñanza podamos ponerlas a disposición de otras personas, que puedan ellos también aprender lo que está por venir. Acompáñenos y guíenos en este día, en lo que queda del día y en la lección, en el nombre bendito de nuestro amado Salvador Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien. Aquí tenemos esta muy especial declaración. Dice así: nada perturba, y es con la que quedamos la última vez, esta cita, nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios, ¿ya? Porque el éxito de la obra de Satanás está en que no nos demos cuenta, ojalá ni siquiera de que él existe, mucho menos de la forma en que obra. Y cuando nosotros descubrimos lo que está haciendo y que es él el que lo está haciendo, eso es perturbador para él. Dice, si somos negligentes e indiferentes, seremos ciertamente vencidos por los designios de Satanás. Pero estos designios no están ocultos entonces para los que se preocupan de sus vidas espirituales y de permanecer en constante comunión y estudio de la palabra de Dios. Ahora dice, debemos ser vigilantes, debemos velar y orar, debemos vigilar la obra de nuestros adversarios, fíjense ustedes, ¿ya? O sea, nosotros, es como cuando, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba construyendo la muralla? Y tenían intenciones de sabotaje todos los días y cada rato, y tenían que estar durmiendo con la espada en una mano y con la otra, descansar y con la espada en la mano, y también al mismo tiempo trabajar cuando llegaba la hora. No podían ni sacarse la ropa, dice, para dormir, porque tenían que estar pendientes de lo que estaban haciendo, porque en cualquier minuto venía el ataque. Y nosotros debemos vigilar, dice, la obra de nuestros adversarios, estar pendientes, así como en tiempos de Zorobabel ellos estaban pendientes de lo que estaba pasando con los samaritanos y los que se querían meter para echar a perder la obra del Señor, ¿ya? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos vigilar a nuestros adversarios? No sea que ellos obtengan ventaja, dice acá, ups, no está queriendo correr la diapositiva, a ver, ahí, no sea que ellos obtengan ventaja al engañar las almas. Debemos, en la sabiduría de Cristo, hacer esfuerzos para derrotar sus propósitos. Por eso yo les decía que es bueno, algunos dirán, se están poniendo el parche ante la herida. Exactamente, pero en este caso sí hay que hacerlo. Hay que saber cuáles son los engaños para que cuando vengan los reconozcamos enseguida. Cuando uno ya está engañado es más difícil salir del error. Dice, debemos en la sabiduría de Cristo hacer esfuerzos para derrotar sus propósitos, aunque sin permitirles que nos distraigan de nuestra gran obra, ¿ya? Porque ahí está el otro riesgo, que nos dediquemos a puro combatir a los enemigos y a detectar, ser cazafantasmas, aunque no son fantasmas, ¿no? Enemigos, y estar pendiente de este y el otro, y este error y el otro error, y de repente no estamos cumpliendo la hora que Dios nos da y el diablo nos manda uno y otro porque tiene montones de agentes suyos para distraernos. Entonces tenemos que hacerlo con la precaución de que no saquemos nuestra mirada del blanco, ¿ya? Que no nos distraigamos. Dice, habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Hoy ando de hoy día con medio tartamuda. ¿Ya? Los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Ya? O sea, es una tarea como la que vimos de Elías, ¿no? Elías no tenía una tarea muy agradable.
tenía que reprender los pecados de la nación. Y en algún momento se desanimó mucho por lo mismo, porque las cosas no salieron como él lo esperaba. Y muchas veces las cosas no van a salir como lo esperamos. Entonces, es intimidante a veces cumplir esta tarea, pero acá dice que va a ser así, que los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, que es lo que estamos viendo justamente ahora, estas invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Es una profecía, así será. Y nosotros esta tarde estamos justamente desenmascarando esto, las invasiones del espiritismo. Y como dijimos, ya tenemos que empezar a ver, no solamente cómo ha invadido todo el mundo, porque cautivará al mundo, decía las citas que vimos en la clase pasada, sino que también cómo está entrando en la iglesia, ¿ya? Y eso es lo más complicado, eso es lo más complicado, porque denunciar los pecados de Babilonia no es tanto problema como denunciar los pecados de nosotros mismos, de nuestra propia iglesia, eso es más complicado. Pero dice que acá, que la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, eso es de afuera, y las invasiones del espiritismo, eso es tanto de afuera como adentro, y también los progresos secretos, pero rápidos, del poder papal, y lo hemos estado viendo en el muro de profecía del grupo de profecía, hemos estado poniendo los posts allí. Todo eso va a ser desenmascarado, y lo está haciendo. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. ¿Ya? Y quién sabe si a lo mejor estas mismas cosas que estamos grabando van a quedar como testimonio para que otras personas las escuchen y sepan de esto. Dice, se me mostró que tenemos que estar en guardia por todos lados, esta cita la habíamos visto, vamos a tener que repetir algunas, y resistir con perseverancia las insinuaciones y los trucos de Satanás. Este se ha transformado ¿en qué? En ángel de luz. Entonces ese es el problema, que él no se muestra como es. Y por eso que hay que estar tan atentos, tan en guardia. Debemos revestirnos de la armadura para resistir con éxito todos los ataques de Satanás, su malignidad y cruel poder. Cuando ve frustrados sus planes, retrocede un poco, cambia de táctica y vuelve a atacar con nuevos prodigios destinados a seducir y destruir a los hijos de los hombres. Miren la forma en que trabaja, pues. Él no es así obcecado en una sola línea, sino que cuando ve frustrados sus planes, como decía delante, que le perturba de repente que descubrimos sus designios, que lo que hace, retrocede lo suficiente. Me acuerdo cuando nosotros tuvimos que hacerle frente a la entrada de One Project aquí en Santiago. ¿Qué hizo? Le cambió nombre, se cambió de lugar de reunión, y como seguimos descubriendo, pareció desaparecer, pero ahora está volviendo a aparecer, con otra máscara, con otro nombre, ¿se fijan? Y es lo que hace, retrocede un poco, lo hizo, cambia de táctica, cambió de nombre, cambió de lugar, cambió todo, y después vuelve a atacar con nuevos prodigios, o sea, de una forma ahora bastante llamativa, inesperada, es la forma en que lo está haciendo ahora. ¿Y para qué? Para seducir y destruir a los hijos de los hombres. Es la forma en que ataca, nunca se da por vencido. Así es que hay que estar muy atentos. El príncipe de las tinieblas tiene una mente maestra y adapta con habilidad sus tentaciones a los hombres de acuerdo con sus diversas condiciones y su nivel cultural. Entonces no es que solamente está en una esfera, sino que para él todas las esferas son peligrosas y todos los hombres son una amenaza para su reino de las tinieblas. Sabe él que Dios va a utilizar a veces a hombres muy humildes para hacer una gran obra. Así que se mete ahí. Sabe que los hombres encumbrados pueden lograr mucho. El apóstol Pablo, un hombre de educación, se mete ahí también. Alcanza todas las esferas. ¿Ya? Así es que todos tenemos que estar en guardia. El enemigo se está preparando para su última campaña. ¿Contra quién? Contra la iglesia. O sea, que esto no es solamente una campaña contra el mundo. Se está preparando para una campaña contra la iglesia. Está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe, lo que estábamos diciendo hace un rato, y mucho menos ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. Yo me acuerdo siempre de Lorena Ruitort. Lorena Ruitort es una chica que
nació en Canadá, pero su familia era chilena, o nació en Chile y se fueron a Canadá, no me acuerdo bien. Pero ella se crió en Canadá, pero habla español porque sus orígenes son de Chile, ¿no? Ella es chilena de origen, su familia. Y ella tenía una familia muy particular porque todos practicaban brujería. Veían el tarot, las cartas, todo tipo de asuntos espiritistas y todas esas cosas. Sobre todo lo que tenía que ver con las cartas, ya con el tarot. Y resulta que tenía una tía acá en Chile, porque ella vivía en Canadá con su familia, pero tenía una tía que puso una academia de esa cuestión. No sé si academia del nombre, pero ahí enseñaban el tarot. Y ella se vino especialmente porque ya se había egresado de esos estudios de enseñanza media, le decimos acá, su high school allá creo que es también en Canadá, y entonces se vino para estar en 2 años que duraba el curso en esta academia con su tía. Hizo el curso y cuando se estaba recibiendo, digamos, y tenía su diploma de tarotista, ella conoció a un joven adventista que andaba descarriado el joven. Lo conoció en una fiesta. Entonces comenzó a pololear con ese joven y llegó un momento donde ella pasó por una experiencia muy complicada porque comenzó a experimentar cosas sobrenaturales. Y en esto hay que ser bien claro, no siempre cuando estas personas se meten en estas cosas se dan cuenta inmediatamente que están trabajando con el diablo, sino que el diablo se les va presentando a poco a medida que van avanzando en su trabajo en esto. ¿Ya? Y esa noche ella sintió, dice que estaban durmiendo uno en el segundo piso, otro en el primer piso, estaban disgustados y tenían una pelea y subió él a donde estaba ella y sintió carreras por el pasillo, no se veía nadie, cerraron la puerta, venían, se sentían pasos, se empezaban a mover el velador y otras cosas, y entonces entraron en pánico y el joven no hallaba qué hacer, y lo único que se le ocurrió, porque imagínense, cuando uno está descarriado, ¿ya? De la iglesia, y pasa por esta experiencia, como que no, como decimos nosotros en Chile, no tenía con qué ropa voy al Señor, o sea, esa es la idea que tenía él, o sea, ¿qué le puedo decir yo al Señor si estoy tan mal? Pero cuando vio todo eso que estaba pasando, los dos estaban muertos de miedo, él empezó, ¿saben hacer qué? Empezó a contar historias de la Biblia, de las que se acordaba de niño. Contar la historia de Jonás, de Adán y Eva, de Lot, cualquier historia. Y entonces de repente se le olvidaba la historia y volvía a contar la historia para consolarse con eso y no sentir toda esa cosa. Y así pasaron mucho tiempo, muy asustados, que estas cosas parecía que se acababan y volvían, y así, hasta que por fin amaneció. Y ellos tomaron la decisión porque ella le dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Claro, ella no sabía que la causa de todo eso era ella, porque cuando alguien se mete con estos poderes del diablo, el diablo inmediatamente empieza a tomar el control del lugar, hasta el lugar donde vivimos, y las casas, como dicen algunas, son, no sé cuál término que usan, pero quedan poseídas también. Así es que en esa casa donde estaban empezaron a pasar esas cosas por esa razón. Entonces le dice, ¿qué vamos a hacer? Y este chico, no me acuerdo la identidad, le dice, mira, no sé tú lo que vas a hacer, pero yo por lo menos mañana voy a ir a mi iglesia. Yo creo que hasta ahí ella ni sabía que él tenía iglesia. Y le dice ella, yo te acompaño, ya, vamos a la iglesia. Y llegaron a la iglesia, mi esposo estaba teniendo una semana de Semana Santa, y llegaron, y era un día miércoles, en la noche a la reunión, y llegaron cuando todavía no empezaba la reunión y estuvieron con mi esposo encerrados en la sala pastoral hasta que empezó la reunión. Y después que terminó la reunión, siguieron con él conversando mucho. Y mi esposo les explicó todas estas cosas. Y ella tomó la decisión. Mi esposo le dijo que la única forma de acabar con esto era que ella acabara con todo lo que era el tarot. Y ella tomó la decisión. Así es que dice que juntos los dos quemaron el diploma del asunto, quemaron las cartas que tenía de tarot, todo eso, y le hicieron una oración sencilla al Señor para consagrarse a Él. Y así comenzó su camino. Ella cuando dio su testimonio en la iglesia, dijo lo siguiente, yo no creía en Dios, pero ¿saben cuándo creí en Dios? Cuando me di cuenta que Satanás existía.
ahí comencé a creer en Dios. Entonces, a veces el diablo no alcanza a hacer las cosas pensando que está haciendo lo mejor, nos echa en brazos de Jesús y ahí le salen mal las cosas. Por eso que él siempre trata mejor de entrar disfrazado, pero aquí no le resultó. Y ella finalmente se bautizó, llegó a ser una linda cristiana, volvió a Canadá, se casó con alguien de la iglesia, tiene su familia allá. El día de su bautismo fue una guerra espiritual terrible. Ella invitó a su tía al bautismo, estaban sentados en la banca, de atrás, de adelante de ella, no me acuerdo. Y el hermano que estaba al lado decía, hermana, siento como una cosa tan rara, no sé, siento como una presión, una atmósfera extraña aquí, no sé qué pasa. Y claro, era la tía que estaba atrás. Y cuando hacen pasar a vestirse, ella se fue y se levantó la tía y salió para atrás. Y le fue a hacer la guerra ya y no sabíamos por qué. No empezaba nunca el bautismo, nos tenían cantando, 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 porque la tía empezó allá a hacerle guerra, que cómo te vas a bautizar y que es el colmo. Y vas a echar por tierra todo lo que se ha hecho por ti. ¿Y cómo es eso que tú me dices que rompiste todas las cosas? Y hoy, pero era una guerra, dice que parecía que se le salían los ojos, así con una rabia, una ira, que parecía que era el diablo que hablaba. Pero ella se bautizó igual. Así que la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Allegaos pues a Dios y Él se llegará a vosotros. Y así fue como Lorena conoció al Señor y se entregó al Señor. Y ahora es una persona feliz, librada de esto. El Señor pudo librarla también fácilmente porque ella ignorantemente había entrado en este camino. Pero cuando se dio cuenta de qué se trataba, inmediatamente quiso salir y el Señor le ayudó. Ahora, dice acá, su última, está de tal manera, dice, oculto de la vista, que para muchos es difícil creer que existe y mucho menos ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. No le reconocen como su enemigo, la serpiente antigua, sino que le consideran como que, como un amigo que está haciendo una buena obra. ¿Se fijan? Y ese es el gran problema, que la gente se engaña porque ve cosas agradables que hace este poder y piensa que son cosas buenas por el hecho que son agradables. En cambio, Dios a veces hace cosas que son desagradables y son calificadas como malas por ser desagradables, pero son buenas. Y es todo lo contrario. Miren ustedes, sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Esa es una de las tácticas que utiliza, ¿ya? Hace que los planteamientos que él pone en las mentes de sus agentes, de las personas que le sirven, y les enseñan a la gente que lo que hacen ellos no es malo, que Dios no lo condena, y que eso de la ley de Dios no es tan así, que Dios entiende a las personas, que Dios es amor. Ahora, el gran argumento que Satanás está usando en todas estas ciencias que vimos es el amor. El amor es todo, y el amor para ellos es un sentimiento que hace sentir bien a las personas, ¿ya? Con razón que no va más allá. Entonces, ¿qué hace con eso? Que eso de que la ley, eso no, eso es ser legalista, ¿ya? Dios no se preocupa de eso, Dios se preocupa de lo que hay en tu corazón. Y así les da a los hombres la libertad para pecar. Y dice que las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Y como Satanás sabe eso, que la gente quiere hacer las cosas malas que le brotan a ellos, ¿no es cierto?, de su naturaleza pecaminosa, él les da la ocasión para satisfacer esos impulsos. ¿Y qué tipo de personas? Personas que profesan ser discípulos de Cristo, nada menos que ellos. ¿Ya? Y entonces buscan esa religión a la carta de la que hablábamos. Ahora, miren esta experiencia que tuvo Elena de White y Jaime White, su esposo. Por la tarde, dice, fuimos a la casa del hermano Collier, donde nos proponíamos celebrar una reunión esa noche. Le hicimos al hermano Collier algunas preguntas sobre estos hombres. Había unos hombres ahí que parecía como que había un problema con ellos y él les dijo que había un problema con unas personas. Entonces Elena White y su esposo le empezaron a preguntar sobre esos hombres, pero dice que no nos dio ninguna información. Y miren lo que dijo este hermano, fue sabio, hermano Collier. Les dijo, si el Señor os envió aquí, dijo él, vosotros descubriréis qué espíritus los gobiernan y nos resolveréis el misterio. O sea, yo no quiero ponerme a apelar a estos hombres ni que la hermana White se haga la idea de que es idea mía, sino quiero que ella misma se dé cuenta, para que no salga de mí.
Entonces el hermano Collier le dijo eso, hermano White, ustedes, si Dios realmente los trajo aquí, ustedes se van a dar cuenta. Estos dos hombres, eran dos hombres, asistieron a la reunión en la casa del hermano Collier. Mientras yo oraba fervorosamente por luz y por la presencia de Dios, ellos comenzaron a gemir y exclamar, amén, como hacen muchos, ¿no? Hay muchos que si no escuchan hartos aménes y toda esa cosa, la reunión no tuvo ni un brillo. Cuidado con eso. Dice acá entonces que mientras yo oraba, dice, fervorosamente por luz y por la presencia de Dios, ellos comenzaron a gemir y exclamar, amén, aparentemente apoyando mi oración con su simpatía. Y puse aquí adrede el aparentemente aquí en amarillo para que lo vean, porque parecía que cuando la hermana White decía algo era cuando ellos decían amén y todo. Pero la hermana White se distraía y dice que aparentemente estaban apoyando su oración, pero dice que le pasaba a ella. Mi corazón se sintió inmediatamente oprimido con un gran peso. Las palabras morían en mis labios y una oscuridad se difundió por todo el ambiente. No necesariamente una oscuridad literal, sino esa oscuridad emocional que se siente cuando se está separado o lejos del Señor. El pastor White dijo, estoy afligido, el Espíritu de Dios es agraviado. Yo resisto esta influencia en el nombre del Señor. Oh Dios, reprende este mal espíritu. ¿Qué hizo el pastor White? Hizo una oración corta, pero al punto. Y dijo, ¿cuál era su sentimiento? Dijo que él se sentía afligido. Y la hermana White sentía que las palabras morían en sus labios, sentía como un gran peso. Y eso que los otros aparentemente estaban apoyando su oración, ¿se fijan? Algunas personas son tan ingenuas que piensan en la religión como algo místico, un fetiche, casi la Biblia. La tienen, mire, yo le regalé a una persona la Biblia, sí, me dijo, la tengo en mi velador, pero la he leído. No, la verdad es que no tengo tiempo. ¿Pero para qué la tienen en el velador? Porque creen que la Biblia les trae buena suerte. Entonces, algunos dicen, no, si viene Satanás, lo que tienes que hacer es ponerle la Biblia. Y ahí él se retira. Conocí a una persona que estaba bajo la influencia de Satanás por harto rato y se estaba tratando de desligar de su poder. Y llegó un momento, y yo conozco muy bien a esa persona, donde se le presentó un demonio ahí. La persona con quien estaba durmiendo profundamente y no veía nada. Y mi papá le dijo, ándate, qué sé yo, y lo tomó, dice, y lo tiró contra la persona, contra un velador, o una cómoda, y se golpeó las costillas, quedó súper mal, con una fuerza increíble. Entonces tomó la Biblia y se la mostró y le dijo, aléjate en el nombre del Señor. Le quitó la Biblia, era de estas mismas con espíritu de profecía, pero la más grande, y la empezó a hacer pedazos así, con las manos en pedacitos. Y no le pasaba nada, fíjense ustedes, porque la gente piensa que esto es tan milagroso que no les va a pasar nada. Y le hacía decir, ¿y sabe lo que le decía? Palabras, palabras, palabras. Le hizo pedazo la Biblia en su propia presencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el diablo le hacen creer a usted que tiene algo milagroso la Biblia y la tiene como fetiche, ¿para qué lo hace? Para que usted se sienta conforme con eso y no la lea. El problema empieza cuando usted empieza a leer la Biblia, porque ahí empieza con otras tácticas, retrocede un poco, como dice, cambia de táctica y le empieza a hacer la vida imposible de cualquier otra forma. Pero el que piensa que la religión es cuestión de tener un amuleto para la buena suerte está muy, muy perdido, ¿ya? Ahora, fíjense que sí se sentía aquí en este caso la presencia de los demonios. Y el pastor White reprendió en el nombre del Señor a ese mal espíritu, a esa influencia, le llamó él. Yo resisto esta influencia, dice, en el nombre del Señor, y le pide al Señor, oh Dios, reprende este mal espíritu. No es él el que lo reprende, sino que le pide al Señor que lo reprenda. Porque aquí también está otro engaño de Satanás, pucha, que sería, bueno, se me olvidó, fíjense, pasarle este engaño que se llama la confesión positiva. Este engaño se trata de que yo voy a declarar o voy a emitir una sentencia y se va a cumplir. O sea, yo declaro en el nombre de Dios, ¿te acuerdas, Bernardita? No sé, ahí estarás tú.
Cuando alguien te declaraba que esa semana iba a encontrar trabajo porque tú dijiste que hacía meses que no tenías trabajo y pasó toda la semana y tú dijiste, bueno, ¿y qué pasó? La persona me declaró que yo iba a encontrar trabajo y ya llevo como no sé cuánto tiempo y no pasó nada. Y esas famosas declaraciones, donde uno más o menos le manda al Señor lo que tiene que hacer, eso es otro engaño de Satanás. La famosa confesión positiva. A lo mejor por ahí voy a dejar algún, no sé si dejar algún video, o les paso alguna diapositiva, algo de eso para que lo puedan entender mejor. Miren ustedes, entonces, el pastor White, en ese caso, él le pidió al Señor que reprendiera al mal espíritu, ¿no? Llegó y le dijo, no, ándate aquí en el nombre del Señor, y así haciendo alarde. No, él comprendía que el Señor tenía que ayudarle, que él no podía solo. El pastor White dijo, estoy afligido, el Espíritu de Dios es agraviado, yo resisto esta influencia en el nombre del Señor, oh Dios, reprende este mal espíritu. Inmediatamente, yo, ¿qué pasó? Dice, me sentí aliviada y me elevé por encima de las tinieblas. Pero de nuevo, mientras hablaba palabras de ánimo y de fe a los que estaban presentes, sus gemidos y sus amenes me congelaban. O sea, siguieron con lo mismo. Amén. Señor, amén. Hay otro de estos males que promueve Satanás y la gente no se da cuenta. Usted se pone a orar con una persona y no la dejan orar, porque usted está orando y la otra está teniendo su propia oración. Dice, vamos a orar en grupo de 2 o 3, y mientras que usted está ahí, le toca a usted orar, y usted está orando, la otra está, sí, Señor, gracias, Señor, sí, amén, Señor. La misma cosa, la misma cosa. Se interponen entre Dios y el que está orando, porque con su oración distraen y no permiten que el Espíritu de Dios pueda trabajar libremente, ¿ya? Y es una tremenda falta de respeto, porque si yo quiero orar cosas personales, lo puedo haber hecho en mi casa, no tengo para qué venirlo a hacer cuando vamos a orar junto con los hermanos, porque ahí se ora en orden, cada uno por turno, y el apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios 14, y dice que ahí cuando profetizaban, todos por turno, no pueden todos hablar al mismo tiempo, si no, dicen los que entran a pensar que ustedes están locos, ¿ya? Entonces, eso tampoco corresponde, eso también ahuyenta al Espíritu del Señor. Es otro mal que a veces vemos en las iglesias, y se usa en las iglesias pentecostales, y de allá llega a nuestra iglesia y algunos lo toman y lo hacen suyo. Pero de nuevo, entonces, mientras hablaba palabras de ánimo y de fe a los que estaban presentes, sus gemidos y sus amenes me congelaban. Una vez más, el pastor White reprendió el espíritu de las tinieblas, y de nuevo el poder de Dios descansó sobre mí, mientras hablaba a la gente. Estos agentes del enemigo se vieron tan atados, que les fue imposible ejercer nuevamente su funesta influencia aquella noche, ¿ya? El Señor los sujetó. Se acabaron los amenes, se acabaron los gemidos. ¿Por qué? Porque provenían de un espíritu diabólico, y cuando fueron reprendidos no pudieron salir más al aire. Dice, después de la reunión, el pastor White dijo al hermano Collier, ahora puedo hablarle acerca de estos dos hombres. Ellos están actuando bajo una influencia satánica. O sea, Satanás puede hablar en el nombre de Dios, sí, lo hace. No tiene problema de decir amén, gloria a Dios. Si con eso va a distraer a la gente, si con eso va a sembrar un espíritu de fanatismo, que la gente pierda el interés en las verdades racionales de la palabra de Dios, sino que se dediquen a puras emociones, entonces Satanás feliz. Y sin embargo decía, porque decía él, ellos están actuando bajo una influencia satánica y sin embargo atribuyen todo al Espíritu del Señor. Así puede estar engañando a la gente, en la misma iglesia. Yo creo que Dios os ha enviado para animarnos, contestó él, el hermano Collier. Nosotros llamamos a esta influencia mesmerismo, ¿se fijan? ¿Ya? Esa influencia que ejercían ellos, dijimos que podía hacer esto en forma subconsciente sobre los que estaban ahí, ya como se hace en el, a ver, ¿cuál es la práctica? En la programación neurolingüística. Se usa esta forma más o menos subliminal de actuar sobre la gente y de influir en las personas con distintas técnicas. Ellos le llamaron acertadamente mesmerismo, que es un tipo de hipnotismo. Ellos dominan las mentes de otras personas de una manera notable y han dominado a algunas personas para gran perjuicio de ellas. Raramente tenemos reuniones aquí, porque ellos aparecen entre nosotros y nosotros no podemos tener unión alguna con ellos.
manifiestan, ¿qué cosa? Un profundo sentimiento, como habéis observado esta noche, pero extraen y anulan la verdadera vida de nuestras oraciones. ¿Se fijan cómo no hay ningún verdadero fervor en esto de expresar profundos sentimientos? Más bien, Dios quisiera que expresáramos profunda atención y reverencia a lo que dice la palabra del Señor. Estas personas se guían por puros sentimientos y manifiestan ese profundo sentimiento, pero extraen y anulan la verdadera vida de nuestras oraciones y dejan una influencia más negra que la oscuridad de Egipto. Nunca los he visto dominados hasta esta noche. Durante la oración familiar, esa noche el Espíritu del Señor descansó sobre mí y se me mostraron muchas cosas en visión. Estos hombres me fueron presentados como gente que hacía un gran daño a la causa de Dios. O sea que estando dentro de la iglesia, profesando fervor, se le puede hacer un gran daño a la causa de Dios, ¿se fijan? Diciendo muchos amenes, se le puede hacer un gran daño a la causa de Dios. Cantando tal vez muchas canciones, se le puede hacer gran daño a la causa de Dios. Yo me acuerdo cuando estaba en una iglesia en el norte, que había una persona que empezó a asistir, y ella tenía la particularidad, venía de una iglesia de estas evangélicas, que cuando estábamos todos cantando, ella cerraba los ojos y empezaba a mecerse para allá y para acá con sus brazos arriba, como lo hacen en estas iglesias. Y por supuesto se veía como un bicho extraño entre medio de todos ahí que estábamos más sobrios cantando. Y un día me fui conversando con ella y me dijo, ¿sabe? A mí lo que me gusta de esta iglesia es que ustedes tienen la palabra y estudian la palabra. Pero a mí en mi iglesia no me gusta el pastor porque apenas dedica como 10 minutos a la palabra y todo el resto del tiempo, que es como 1 hora y tanto, es toda la pura alabanza. Y yo le he dicho, pastor, pero ¿por qué no estudiamos un poco más la palabra? Y el pastor me ha dicho, mire hermana, si quiere estudiar la palabra, usted tiene su casa para estudiarla, pero aquí venimos a adorar. Interesante. Y me dijo que a ella le gustaba nuestra iglesia, pero que sí la encontraba muy fría, que quería un poco más de esa adoración que había en la otra. O sea, ella habría hecho con las dos iglesias una sola, le habría quitado un poquitito a lo nuestro una cosa y le habría agregado un poquito más a la otra. Pero las cosas de Dios no funcionan así, haciendo revoltijo. Las cosas de Dios proceden, dice que no hay ninguna mentira que proceda de la verdad. La verdad es verdad y totalmente aislada de la mentira. No hay tal combinación de error y verdad. ¿Ya? Ahora, estas personas, mientras profesaban santificación, estaban transgrediendo la sagrada ley. Eso es lo que se le mostró en visión, fíjese, a la hermana White. Así que había algo más, no era simplemente esa demostración que hacían, sino que además eran transgresores de la ley. Tenían un corazón corrupto y los que se unían con ellos estaban bajo una ilusión satánica. ¿Han oído hablar de los espejismos? Cuando nosotros íbamos al norte en vehículos, a veces uno veía el horizonte y se veía brillando como que hubiera agua. Pero uno avanzaba más con el vehículo y se disipaba esa agua y era arena. Y más allá de la lejanía, otra vez agua y de nuevo era arena. Esto es así, era una verdadera ilusión satánica. Como dijo un pastor, de lejos parecía, pero de cerca no quedaba la menor duda. Es algo que se ve como extraño, pero cuando uno ya lo ve más de cerca se da cuenta del engaño. Y estas personas no podían verlo. Y ellos estaban bajo una ilusión satánica. Ellos veían como que era una cosa, pero era otra. Estaban bajo una ilusión satánica engañosa, obedeciendo sus instintos carnales en lugar de la palabra de Dios. O sea, siempre este tipo de posesiones, porque son posesiones, son demonios los que los poseían, porque cuando fueron reprendidos esos malos espíritus se les acabó ese fervor, entre comillas. Entonces siempre estas posesiones ocurren cuando esas personas están en pecado, cuando le abrieron alguna puerta al diablo. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado de ellos es que estaban obedeciendo sus instintos carnales en lugar de la palabra de Dios. Hay gente que se aleja de Dios y comienza a obedecer a sus instintos carnales y busca cualquier excusa para justificar su alejamiento de Dios. La verdadera razón del alejamiento no es la que ellos dan, sino que es que saben que están complaciendo un pecado. Pero hay personas más descaradas que quieren seguir sintiéndose cómodas en la iglesia
y practicar el pecado al mismo tiempo. ¿Y qué hacen? Ellos dan una falsa impresión de que están con Dios y el diablo los usa muy bien y manifiestan un falso fervor y el diablo los está usando porque después, en privado, complacen sus instintos carnales en lugar de la palabra de Dios. Sostenían que los que estaban santificados no podían pecar. Eso decían. Miren, hoy se habla mucho del tema del perfeccionismo, está puesto en el tapete, y se dice que las personas que pensamos que Dios quiere que sus hijos sean perfectos, porque así lo dijo Jesús, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, algunos dicen que pensar eso es fanatismo, y que eso es el perfeccionismo, que la hermana White habla en contra del perfeccionismo. Este es el perfeccionismo en contra del cual la hermana White habla, no del verdadero perfeccionismo que tiene que ver con limpiar nuestra vida, dice, como dice, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y dice que nosotros somos lavados en el lavamiento del agua por la palabra, y que nosotros tenemos que purificar nuestros corazones y tener una limpia conciencia. Entonces, Dios realmente nos pide que nos purifiquemos, purificados los que lleváis los vasos del santuario. También está otra declaración inspirada. Ahora, dice, ellos, en este caso, sostenían que los que estaban santificados no podían pecar. Por lo tanto, ellos, como santificados, se consideraban ya perfectos, no podían pecar. Y esto, naturalmente, conducía a la creencia de que los afectos y deseos de los santificados eran siempre correctos. Claro, decía, si el vaso es correcto, todo lo que hay dentro es correcto. Si yo estoy santificado, todo lo que sale de mí está bien. Y nunca había peligro, según ellos, de que los indujeran al pecado. O sea, esos afectos y deseos no los iban a llevar al pecado. No importa cuáles fueran, pero como ellos eran santos, todo lo llevaba a algo bueno. De acuerdo con este sofisma, esto es un sofisma, una creencia engañosa como esta, estaban practicando los peores pecados bajo el manto de la santificación. Y por medio de su influencia engañosa y mesmérica, porque también influían sobre los otros, estaban obteniendo un extraño poder sobre sus asociados. Es como un poder hipnótico, con todas esas mantras de repetir amén y todos los movimientos y las cosas, van como hipnotizando a algunas personas, ya obteniendo un extraño poder sobre sus asociados, que no veían el mal de estas teorías de apariencia hermosa y por ello seductoras. Porque ellos le decían, pero si, ¿cómo vamos? Como algunos ahora que dicen, pero nosotros tenemos que tener seguridad de nuestra salvación. El Señor nos salvó en la cruz y nosotros, ¿por qué tenemos tanto miedo de decir que somos salvos? Dice el Espíritu de Profecía claramente que solamente cuando se cierre la puerta de la gracia y cuando estemos en el cielo vamos a poder decir que somos salvos y sin pecado. Pero acá algunos quieren decir que están salvados antes de eso. ¿Ya? Y el Señor habla claramente de que no sea que nos deslicemos, ¿ya? Y muchos pueden volver atrás. Así que nunca hay que bajar la guardia, como decía la cita. Debemos que estar permanentemente en alerta. No podemos pensar que ya llegamos y cumplimos la meta, porque si no, Satanás nos va a engañar como esta persona. Su poder sobre la gente era terrible, pues mientras mantenían su atención y su confianza por medio de una influencia mesmérica, inducían a los inocentes e incautos a creer que esta influencia era del Espíritu de Dios. Por lo tanto, los que seguían su enseñanza eran engañados a creer que ellos y sus asociados que reclamaban estar completamente santificados podían satisfacer todos los deseos de su corazón sin pecado. O sea, todo lo que se nos ocurra está bien porque nosotros estamos bien. ¿Ya? Nosotros estamos con Dios. Así que las cosas que brotan de mi corazón, los anhelos que tengo, las cosas que siento son buenas, porque mi corazón tiene a Cristo. ¿Ya? Ese era su sofisma que decía ahí. Ahora dice, he visto los resultados de estas opiniones llenas de fantasías respecto de Dios. Estos son los resultados. Apostasía, espiritismo, ¿ya? Esa influencia mesmérica, espiritismo, que estaban personas poseídas por demonios, y amor libre también. Curioso, miren, la forma en que se manifiesta. La tendencia de esas enseñanzas al amor libre estaba tan escondida que al principio era difícil aclarar su verdadero carácter.
hasta que el Señor me lo presentó. Yo no sabía cómo llamarlo. Hasta que el Señor me lo presentó, yo no sabía cómo llamarlo, pero fui instruida a llamarlo amor espiritual no santificado. Y ellos decían que estaban santificados, el Señor decía, es un amor espiritual, pero de los espíritus malos o de los buenos, de los malos espíritus. Era un amor espiritual y no era santificado. ¿Ya? Ahora, en estos días de engaños, dice aquí, cada uno que esté establecido en la verdad tendrá que luchar por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la fe aquí, entiéndase, por creencia, por su fundamento, ¿ya? Que está basado en la palabra de Dios. Tendrá que luchar por esa fe que ha sido una vez dada a los santos. Todo matiz de error, porque el error tiene distintos matices. No se presenta como un solo bloque así que uno ya, sí es el error. No, tiene pequeños matices. Se ve como casi todo bien, pero tiene un matiz de error. Y el Señor no acepta nada que no esté íntegro de parte de Dios mismo. O sea, lo que procede de Dios es santo completo. No es un revoltijo de bueno y malo. Todo matiz de error será puesto de manifiesto en la obra tenebrosa de Satanás, quien de ser posible engañaría a los mismos escogidos y los apartaría de la verdad. Habrá, mire usted, falsos sueños y falsas visiones que contendrán algo de la verdad. Miren ustedes, si Satanás fue capaz de darle a Cristo una falsa visión, ¿cómo, hermano? ¿Está diciendo que Satanás le dio a Cristo? Claro que sí. En el desierto de la tentación, Satanás dice que lo llevó a un monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de este mundo. Mire, el Señor puede haber tenido muy buena vista, pero desde ahí, del monte donde lo llevó, con suerte alcanzaría a ver a lo mejor todo el pueblo de Israel, pero no todos los reinos de este mundo. Esa era una visión, era algo sobrenatural. Y dice más todavía, el Espíritu de Profecía dice que le mostró las mejores cosas que había en los reinos de este mundo. Por supuesto, no le mostró la gente sufriendo, las enfermedades, las pandemias, no le mostró la gente muriendo, la gente siendo ahí, sufriendo un portonazo, no le mostró eso, le mostró las cosas bonitas, las casas con piscina, con harta riqueza, los paisajes hermosos, las mujeres lindas, todo eso le mostró. ¿Ya? En un momento de tiempo, si Satanás tuvo esa osadía de mostrarle a nuestro Redentor en una visión todos los reinos de este mundo, ¿cómo a nosotros no nos va a poder presentar una visión? Sí puede darnos visiones y sueños falsos. Así que esas personas que, anoche me soñé no sé qué cosa, ¿qué podrá hacer? Hermano, cuidado, porque no solamente Dios puede darle sueños. ¿Ya? Cuando Dios quiere dar un sueño, usted no tiene para qué preguntarse qué podrá hacer. Porque Dios es muy explícito, va al punto y dice lo que quiere decir para que lo entendamos, no para que nos quedemos elucubrando e inventando interpretaciones a lo que hemos visto. Dios nunca ha sido un Dios de confusión. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí, dice, habrá falsos sueños y falsas visiones que contendrán algo de verdad, porque si no, ¿quién le va a hacer caso? Tiene que tener una carnada, pero que descarriarán de la fe original. El Señor ha dado a los hombres una regla para detectar esos engaños. ¿Cuál es esa regla? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ¿es por qué? Es porque no les ha amanecido. Si menosprecian la ley de Dios, si no prestan atención a su voluntad, tal como está revelada en los testimonios de su espíritu, son engañadores. Miren, aquí hay algo que mirar aquí. Primero, a la ley y al testimonio. Ata la ley, sella el testimonio entre mis discípulos, dice la palabra del Señor. Habla de dos cosas, habla de la ley y habla del testimonio. Vamos a ver a qué se puede referir esto. ¿Ya? Cuando habla de la ley, es toda la revelación que tenemos en la Biblia, ¿no? La Torá se le llamaba antiguamente, pero es toda la revelación de Dios. Es la ley. Bueno, tenían división la ley, los profetas y los salmos, pero aquí en este caso no es una definición técnica. Se está refiriendo a la palabra de Dios, a toda la doctrina que el Señor nos ha dado para seguir todos sus mandamientos. ¿Se acuerdan cuando Él se despide en Mateo 28? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado.
¿Y cuáles eran todas esas cosas que nos había enseñado? En Hechos capítulo 1. Dice que les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Mire, a ver. Antes de despedirse, el Señor los preparó, porque Él se iba a ir. Igual como Elías preparó en la escuela de los profetas, antes de profetar a los jovencitos eso antes de partir, también el Señor antes de partir los preparó. Les dice, bueno, voy a leer de comienzo. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor antes de partir? Les dio mandamientos por medio del Espíritu Santo. Y antes de eso, cuando nosotros tenemos Mateo 28, cuando se les dio la gran comisión, o sea, el libro antes, no en un momento antes, les dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, a ver, Mateo 28, sí. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la ley es toda ordenanza de la palabra de Dios, y el testimonio son los escritos del Espíritu de Profecía. ¿Ya? En Apocalipsis vemos que ahí se presenta a la iglesia remanente como los que guardan los mandamientos de Dios, ahí está la ley, y que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19, 10 dice que es el espíritu de profecía. ¿Ya? Veamos Apocalipsis 19, 10. ¿Ya? Y ahí justamente dice así. Dice, miren, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, Gabriel en este caso, el ángel, a Juan, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, o sea, siervo junto contigo, y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ya? Entonces, el Señor ha dado a los hombres una regla para detectar estos engaños, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si menosprecian la ley de Dios, acuérdense que ¿cuál es el ataque más grande de Satanás en el cielo? Su ataque era contra la ley, que estaba mal hecha, que no respetaba la voluntad individual de los seres angelicales, que no necesitaban ley, que ellos podían gobernarse a sí mismos porque eran inteligentes, etc. Y se le dio la oportunidad de presentar esa propuesta cuando vino a este mundo y hizo caer a este mundo. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los arreglos que tú le quieres hacer a la ley. Y ahora vemos cómo tiene este mundo. Va a decir que son desarreglos, no son arreglos. Si menosprecian la ley de Dios, si no prestan atención a su voluntad, porque hay gente que se considera muy fervorosa, pero usted le habla de que hay que guardar el día sábado, que está en la ley de Dios, y se les acaba inmediatamente su fervor. Y ya no quieren, no quieren estudiar, se les acaba todo el amor cristiano y todo, y no quieren nada con nada, porque eso de la ley, no, nada, que no les hablen de la ley, ¿no? Que les hablen de Jesús. Y hay un eslogan que salió, que Jesús es todo, ¿ya? Entonces, hablen solo de Jesús, no hablen de la ley, porque eso es ser legalista, ¿ya? Y el Señor Jesús habló mucho de la ley. Va el joven rico y le dice, Señor, dime qué bien haré para obtener la vida eterna. Y el Señor dice, los mandamientos sabes. ¿Ya? Todo eso lo guardaba desde mi juventud, porque le pregunta cuáles. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Jesús mismo le habló, le citó la ley. ¿Ya? Pero resulta que estos dicen que Jesús es todo, pero que dejemos la ley a un lado. Pero ¿cómo? Si Jesús decía que el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ya? Y mis mandamientos les he dado, dice, y que si están en su amor, entonces van a guardar sus mandamientos, así como él guardó los mandamientos de su padre. Pero acá no, aquí no hay que guardar los mandamientos, hay que estar con Jesús nomás. Es una contradicción terrible. Si no menosprecian entonces la ley de Dios, si no prestan atención a su voluntad tal como está revelada en los testimonios de su espíritu, tal como está entonces en el espíritu de profecía, son engañadores. Son dirigidos por impulsos e impresiones que creen que proceden del Espíritu Santo. Ahora, una cosa. Cuando nosotros hablamos de los testimonios, el espíritu de profecía, está todo, porque todo, tanto los profetas del Antiguo Testamento como los profetas del Nuevo Testamento, como la profeta del tiempo del fin, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo.
Y lo que todos ellos escribieron son testimonios del Espíritu. Pero en este tiempo en particular, cuando fue dado un profeta para el tiempo del fin, la hermana White le llama a sus escritos el Espíritu de Profecía. Miren, lo vamos a leer acá. Tomo 2, página 32, si no me equivoco, se lo digo enseguida. Perdón, tomo 3, página 32. Dice así, miren. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de Profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos, y para expresar ideas y sentimientos, perdón, y para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Está hablando el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras y también del Espíritu de Profecía. Pero las Escrituras también fueron inspiradas por el Espíritu de Profecía, que es un don que da el Espíritu Santo, ¿ya? Por medio de él les habla a los profetas y los profetas nos hablan a nosotros. Es dado tanto para recibir los mensajes como para poder entregarlos de la forma más apropiada. Es un don para poder entender a Dios y para poder dar a entender a Dios a las personas. Y el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de Profecía. Y habla luego, dice, bueno, el Espíritu de Profecía, podemos pensar que es el Espíritu que tenían todos los profetas. Sí, pero luego dice, estos escritos, también del Espíritu de Profecía, estos escritos no han de ser desvirtuados. Aquí está dando a entender que el Espíritu de Profecía está usado como un sustantivo propio. O sea, es el título dado a algunos escritos. ¿A cuáles escritos? A los escritos de Elena G. de White. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos acá en los testimonios de su espíritu, porque decía acá, si no prestan atención a su voluntad tal como está revelada en los testimonios de su espíritu, el espíritu de profecía, son engañadores. O sea, tienen que creer en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y si no, son engañadores. Son dirigidos por impulsos e impresiones que creen que proceden del Espíritu Santo. O sea, bueno, si alguien no conoce del Espíritu de Profecía, no es que necesariamente nos esté engañando, a lo mejor no es que está queriendo dar la verdad que él conoce, que puede ser incompleta. El problema es cuando alguien, adventista, por ejemplo, que ya sabe de estas cosas, dice, no, pero la hermana White no. Ahí tenemos problemas. O cuando es alguien que se supone que es de nuestra iglesia y es maestro de la ley, está enseñando, pero dice, no, pero es que en esto solamente hay que usar la palabra de Dios, como si los escritos del Espíritu de Profecía no fueran de la palabra de Dios. Y cuando usted le dice, sí, pero acuérdese que tal cosa dice la Biblia, por ejemplo, que nosotros, sí, pero es que eso era para ese tiempo, pero no es para ahora. Cuidado. Son dirigidos por impulso y ellos se jactan de haber recibido visiones y sueños que han sido dados por Dios. Y en ese contexto no está diciendo que tengamos cuidado. Son dirigidos por impulsos e impresiones que creen que proceden del Espíritu Santo y consideran más dignos de fe que la palabra inspirada. ¿Ya? Se dice, sí, pero es que eso... Mire, si Dios me habla a mí directamente, yo no necesito tanto que la Biblia. Sí, sí es verdad, la Biblia tiene su autoridad, pero es que si Dios me habla a mí, claro, ya necesitan ni la Biblia. Y consideran más dignos de fe que la palabra inspirada. Pretenden que cada pensamiento y sentimiento es una impresión del Espíritu. Ay, y Dios me habló, y Dios me dijo, y Dios me mostró a cada rato, como si ellos fueran profetas. Verdad es que a veces Dios nos habla y nos muestra cosas, pero cuidado con las personas que a cada rato en su vocabulario están hablando de que Dios les habló, que Dios les mostró, que Dios les dijo. Y lo hablan en forma bastante literal. ¿Ya? Ahora dice, y cuando se les demuestra algo por medio de las Escrituras, declaran que tienen algo más digno de ser creído. Pero aunque piensan que son guiados por el Espíritu de Dios, en realidad están siguiendo una imaginación producida por Satanás. ¿Se fijan ustedes? Una imaginación producida por Satanás. ¿Puede entonces entrar en nuestra mente el diablo y guiar nuestra imaginación y producir imaginaciones que nosotros apañamos o adoptamos como si fueran nuestras? Sí lo puede hacer. Y son imaginaciones producidas en el autor de las tinieblas. Miren ustedes, cada alma inevitablemente será probada.
cada fe y doctrina necesariamente tendrán que ser probadas. ¿Por qué? Por la ley y el testimonio. Mirad que nadie os engañe. Las advertencias de Cristo sobre este asunto son necesarias en este tiempo, pues penetrarán entre nosotros errores y engaños. Y se multiplicarán. ¿A medida que? A medida que nos aproximemos al fin. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Lo que habló Pablo en ese tiempo, la hermana Juárez lo está hablando de ahora, que nos aproximamos al tiempo del fin. De ahora, para nuestro tiempo, se va a repetir lo mismo. Van a levantar entre nosotros mismos hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos. No olvidéis que pruebas de este carácter deben sobrevenirnos, no solo desde afuera, sino desde adentro, de nuestras propias filas. Va a haber gente que va a hablar cosas perversas dentro de la misma iglesia adventista del séptimo día. Nuestra seguridad individual depende de una entera consagración a Dios. Cuando no tenemos miedo de escuchar lo que la palabra de Dios dice y escuchamos y acatamos con sencilla obediencia. O sea, Dios lo dijo, se hace. Dios lo dijo, se cree. Cuando estamos así, vamos seguros. Si no, no. Mediante su Espíritu Santo, la voz de Dios nos ha venido continuamente en forma de amonestación e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el espíritu de profecía. El tiempo y las pruebas no han anulado la instrucción dada, sino que han establecido la verdad del testimonio dado. ¿Ya? Está hablando mismo Elena White diciendo que el Señor ha ido confirmando el espíritu de profecía. Y dice que han establecido la verdad, o sea, la fe de los creyentes se ha establecido en el espíritu de profecía y el tiempo y las pruebas no han anulado la instrucción. Algunos dicen, no, pero eso era para el pasado, ahora ya es ahora tenemos que adaptar lo que hemos entendido a este tiempo. No, aquí dice que el tiempo y las pruebas no han anulado la instrucción dada. No, sigue vigente, sino que han establecido la verdad del testimonio dado. O sea, todo lo contrario, más encima la han ratificado. La instrucción que fue dada en los primeros días del mensaje ha de ser retenida como instrucción segura de seguir en estos días finales. ¿Ya? O sea, siempre continuará, como toda palabra de Dios, válida hasta que pasen el cielo y la tierra, dijo el Señor, ni una jota ni una tilde cambiará de la ley. ¿Ya? Y así ocurre con todos los escritos inspirados por Dios. Los que son indiferentes a esta luz e instrucción no deben esperar escapar a las trampas que, según se nos ha dicho claramente, harán que los que rechacen la luz tropiecen y caigan y sean entrampados y retenidos allí. ¿Se fijan? Entonces, para poder escapar de las trampas es indispensable, para poder escapar, de que nosotros retengamos la instrucción dada en el espíritu de profecía, como decía aquí. Dios ha querido confirmar nuestra fe en el espíritu de profecía. Y que el tiempo y las pruebas no cambian el testimonio que se nos dio, y que esa instrucción es segura para los días finales. Y si no, no podemos escapar de las trampas, sencillamente eso. Ahora, dice aquí, estos mensajes, ya, esos mensajes, refiriéndose vamos a ver aquí, los mensajes de los tres ángeles, porque vamos a entrar a mirar un poquito la conexión de esto con el mensaje de los tres ángeles. Estos mensajes me fueron representados como un ancla o un áncora, dice que es lo mismo, para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. ¿Ya? Entonces, un ancla es para que el barco, cuando sople el viento, cuando cambie las mareas, no se mueva, no se corra, porque es muy engañoso a veces el mar, que uno piensa que se está moviendo o no se está moviendo, o que todo lo contrario, no se está moviendo y sí se está moviendo. ¿No le ha ocurrido, por ejemplo, usted cuando nada en el mar, que usted cree que va nadando para un lado y cuando ve la playa, usted se acerca después hacia la orilla y el grupo donde usted estaba está muy lejos para otra parte y usted pensaba que iba nadando derechito de regreso al lugar donde estaba y no era así, porque se va corriendo, el agua lo va corriendo. Entonces se necesita un ancla. Y estos testimonios son esa ancla
que lo hacen permanecer firme y no perder la visión, la óptica, la visión correcta de las cosas, la ubicación correcta. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Miren, ahora yo quería que viéramos un video, pero quedan solamente 3 minutos. Yo creo que va a ser mejor que lo veamos en la clase siguiente, ya para que lo podamos analizar, porque allí se nos empieza a explicar cómo es que estos errores empezaron a meterse en nuestra iglesia y se han ido multiplicando, ¿ya? Así es que yo creo que faltan 3 minutos para las 6. En este minuto lo que podemos aprovechar es de hacer, dar alguna respuesta a alguna de las preguntas que hayan podido surgir, o alguna inquietud, o si alguien nos quiere contar algún testimonio referente a estas cosas que hemos estado viendo. Les doy este espacio para que ustedes puedan hablarnos, ¿ya? Solamente encienden sus micrófonos y entonces podemos contactarnos, ¿ya? Y si no, vamos a tener que dejar hasta aquí porque es un video largo y en 3 minutos no lo vamos a alcanzar a ver. Entonces la clase de hoy tendría que quedar un poquito más cortita. ¿Ya? Yo creo que va a tener que ser así, porque veo que nadie va a decir nada, entonces vamos a verlo en la clase que viene. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí, vamos a pedir a la persona que está encargada de la última oración que nos pueda guiar en oración para despedir la clase de hoy, por favor. Oremos. Cerramos nuestra hojita. Ah. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le damos las gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos y hablar de su palabra, Señor, y poder conocerlo más a usted. Señor, le damos las gracias por toda la misericordia que tiene con cada uno de nosotros y también le pedimos fortaleza, Señor, y a no separarnos de usted, Señor, sino cada día tener ansias de conocerlo más y acercarnos más a usted. Le pido la bendición por cada una de las personas que están aquí conectadas y los que vayan a ver el tema, Señor. Todo esto se lo pido, le agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una linda nueva semana y que oremos mucho por las clases. Mire que el diablo ha molestado mucho para que no pueda salir esto adelante, pero tenemos que avanzar en esto que es muy importante para la iglesia. Ya estamos entrando en la parte más difícil de lo que hemos visto y el ataque es más grande cuando uno entra en esta parte. Ya, así que para que nada nos distraiga de la obra que tenemos que hacer por el Señor. Así que me despido, chao a todos, nos veremos el próximo sábado a las 4:30 de la tarde, una confraternización hasta las 5, que empezamos ya nuestra clase. Chao a todos, Dios los bendiga.